Viernes Santo, el grito que rasgó el cielo y todo cambió. Capítulo 1. El clamor de un Salvador crucificado. Era mediodía, y el sol comenzó a esconderse tras un velo invisible. Un manto de oscuridad sobrenatural descendía sobre la tierra. El cielo, que había presenciado los actos de la creación, el paso de los profetas, y los milagros del Hijo del Hombre, ahora se mantenía en silencio. Sobre una colina llamada Gólgota, entre criminales, colgaba el cuerpo desgarrado de Jesús, el Hijo de Dios. El ambiente era denso, el aire parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. Las palabras eran escasas, los murmullos apagados. La creación contenía la respiración. Y entonces, aquel momento eterno se quebró por un grito que no fue solo humano, sino divino, que no solo rasgó el aire, sino el cielo mismo. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. 1. El clamor que sacudió el universo. Este clamor no fue un lamento ordinario. Fue el eco del dolor del Redentor cargando el peso del pecado de toda la humanidad. En ese momento, Jesús no solo estaba sufriendo físicamente, él estaba experimentando la completa separación espiritual del Padre. Aquel que desde la eternidad estuvo en perfecta comunión con Dios, ahora enfrentaba el abandono. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aquel que nunca pecó sintió el abandono de Dios? La respuesta se encuentra en nosotros. Él estaba tomando nuestro lugar. Ese grito fue el sonido del intercambio más poderoso en la historia del universo, el justo por los injustos, el santo por los impíos, el cordero por los culpables. 2. Un eco profético. Estas palabras no surgieron al azar. Jesús estaba citando el Salmo 22, un salmo mesiánico escrito siglos antes por el rey David. Ese salmo comienza con el mismo grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y describe con una exactitud asombrosa lo que sucedía en ese mismo instante. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos. Me miran y me observan. Cristo no solo estaba expresando su dolor, estaba revelando al mundo que él era el cumplimiento de la profecía. Estaba declarando que, aun en su sufrimiento, la palabra de Dios se cumplía al pie de la letra. 3. El peso del pecado sobre un inocente. Jesús, el Cordero sin mancha, fue hecho pecado por nosotros. No pecador, sino pecado mismo. 2 Corintios 5:1021. Él absorbió en su ser toda la maldad, culpa, perversión y rebeldía que había y habría en la humanidad. En ese momento, el Padre miró a Jesús como si fuera tú, como si fuera yo, y le dio la espalda, no porque no le amara, sino porque el pecado no puede coexistir con su santidad. Ese abandono fue el castigo que tú y yo merecíamos. Y lo aceptó en silencio, con clavos en las manos y amor en el corazón. 4. El dolor del cielo. El cielo se oscureció, no solo como señal de juicio, sino como reflejo del lamento del Padre. Aunque el rostro de Dios se ocultó, su corazón estaba profundamente conectado con el sufrimiento de su Hijo. El Padre no estaba indiferente, estaba cumpliendo su plan eterno de redención. El grito de Jesús no solo rasgó el cielo, rasgó el corazón del Padre. Porque aunque el silencio reinaba, el amor gritaba desde la eternidad: te amo tanto que entrego a mi Hijo por ti. 5. Reflexión profunda. ¿Por qué me has desamparado? Esta pregunta que brota del alma de Jesús también puede habitar en nosotros en momentos de dolor, soledad o prueba. Muchos han sentido el abandono de Dios, o han gritado en silencio sin respuesta. Pero el grito de Jesús nos recuerda algo sublime: Él también pasó por eso, para que tú nunca tengas que estar solo verdaderamente. Jesús fue desamparado para que tú jamás seas desamparado. 6. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por tu grito en la cruz. Gracias por cargar con mis pecados, por tomar mi lugar, por sentir el abandono que yo merecía. Perdona mis rebeliones, limpia mi alma, y ayúdame a vivir consciente del precio que pagaste. Enséñame a no dar por sentado tu sacrificio. Hoy reconozco que ese grito no fue solo tuyo, fue por mí. Y hoy lo abrazo con reverencia y gratitud. Amén. Capítulo 2. El velo rasgado, el acceso abierto al Padre. El clamor de Jesús estremeció el cielo y la tierra. Pero ese grito no quedó sin respuesta. Cuando Jesús entregó su espíritu, sucedió algo milagroso, algo simbólicamente explosivo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, 51.
Este acto sobrenatural no fue una casualidad, fue la firma celestial que selló el nuevo pacto. Fue una declaración divina de que el acceso a Dios había sido abierto para siempre. 1. El velo, símbolo de separación. El velo del templo no era un simple pedazo de tela. Era una cortina gruesa, inmensa, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí, detrás del velo, estaba el arca del pacto, la gloria de Dios, su misma presencia. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, con temor y sangre para expiar los pecados del pueblo. Ese velo representaba la barrera entre Dios y el hombre. La santidad de Dios estaba separada de la humanidad por causa del pecado. Nadie podía entrar libremente porque la presencia divina era demasiado gloriosa para los impuros. 2. Rasgado de arriba a abajo. El detalle que nos da el Evangelio es revelador, el velo se rasgó de arriba a abajo. No fue obra de hombres. No fue una grieta causada por un terremoto. Fue una acción divina. El mismo Dios fue quien tomó el velo y lo partió como quien abre de par en par la puerta de su casa para recibir a los suyos. Con ese acto, el mensaje fue claro: ya no hay barrera. Ya no hay separación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. 3. Acceso libre, no por obras, sino por sangre. El sacrificio de Jesús abrió el camino al Padre, no por nuestras obras ni por nuestra justicia, sino por su sangre. Como dice Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. El cuerpo de Cristo fue el verdadero velo rasgado. Cada herida, cada gota de sangre, cada latigazo y cada clavo fue parte de ese desgarro que abrió la ruta directa hacia el trono de gracia. 4. De esclavos a hijos. Antes éramos extraños, alejados, temerosos del juicio. Ahora, por medio de la cruz, somos llamados hijos coherederos con Cristo, templos del Espíritu Santo. La muerte de Jesús no solo nos perdonó, nos adoptó, nos trajo a casa, nos sentó a la mesa del Padre. Ese velo roto es el símbolo de la nueva identidad del creyente. Ya no más indignos, sino justificados. Ya no más lejanos, sino reconciliados. Ya no más espectadores, sino participantes del reino. 5. El fin de una religión, el comienzo de una relación. La rasgadura del velo también representó el fin del sistema religioso basado en sacrificios y rituales humanos. Cristo fue el último y perfecto sacrificio, suficiente para siempre. Ya no se necesita un templo físico, ni un sacerdote terrenal, ni una ofrenda de sangre animal. Jesús lo cumplió todo, y ahora, la presencia de Dios habita en cada creyente que lo recibe. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde había ritual, ahora hay relación. Donde había distancia, ahora hay cercanía. 6. Reflexión profunda, vives como alguien con acceso. Muchos creyentes hoy viven como si el velo aún estuviera puesto. Caminan con culpa, con temor, sintiéndose indignos de acercarse a Dios. Pero el mensaje del Viernes Santo es claro: el velo fue rasgado. Jesús pagó el precio. Eres bienvenido en su presencia. Te estás acercando al Padre con libertad como hijo amado. ¿O sigues creyendo la mentira de que necesitas hacer más para que Dios te acepte? Recuerda, el acceso ya fue abierto. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo. 7. Una oración para hoy. Padre eterno, gracias por rasgar el velo. Gracias por abrir el camino. Gracias porque ahora puedo entrar en tu presencia, no por méritos, sino por la sangre de tu Hijo. Perdóname por veces vivir como si estuviera lejos de ti. Hoy recibo tu gracia, me acerco a tu trono, y me rindo en adoración. Hazme consciente cada día del privilegio que tengo de ser tu Hijo. Amén. Capítulo 3. La oscuridad que cubrió la tierra. Hubo un momento durante la crucifixión de Jesús que desafió toda lógica natural. Un fenómeno sobrecogedor se extendió por la tierra, el sol dejó de brillar, y una densa oscuridad cubrió toda la región. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando el sol debería estar en su punto más brillante, la creación fue envuelta en una noche prematura. Fue como si el universo mismo se negara a mirar el sufrimiento del Salvador. Una oscuridad que hablaba más que la luz. Esta oscuridad no fue un eclipse normal. Era imposible en el calendario judío, ya que la Pascua se celebraba con luna llena.
Tampoco fue una tormenta común. Fue una tiniebla sobrenatural, un velo de luto sobre la tierra. Dios oscureció el mundo para mostrar que el pecado había alcanzado su punto culminante y que el juicio divino estaba cayendo sobre el Hijo del Hombre. 2. La creación respondió al Creador. El sol, que fue testigo de la creación y la gloria de Dios, ahora se apagaba en señal de reverencia y dolor. Era como si la naturaleza misma entendiera lo que muchos no comprendían: el Creador estaba muriendo por sus criaturas. La oscuridad simbolizaba la gravedad del momento. Fue una declaración silente pero poderosa del cielo, anunciando que algo cósmico y eterno estaba sucediendo. 3. La hora de las tinieblas. Jesús mismo, antes de ser arrestado, dijo: «Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas». Lucas 10:53 de la noche. Durante esas horas oscuras, el reino del mal pareció celebrar su victoria. Satanás creyó haber vencido. El infierno rugía con anticipación. El Mesías sufría en silencio. Pero lo que parecía derrota era en realidad la semilla de la mayor victoria de todos los tiempos. Dios permitió esa hora de oscuridad para que la luz eterna se manifestara después con gloria. 4. El juicio recayó sobre uno solo. En el Antiguo Testamento, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Por ejemplo, en Egipto, una de las plagas fue la oscuridad total. Pero ahora, en la cruz, ese juicio no caía sobre una nación, sino sobre una sola persona: Jesús. El Hijo estaba cargando el pecado del mundo entero. La justicia divina exigía castigo y Cristo, voluntariamente, lo estaba soportando. Él era el Cordero inmolado. Él era la ofrenda viva. Él era el canal del perdón. 5. La oscuridad interior de Jesús. La oscuridad externa también representaba la oscuridad interior que Jesús estaba experimentando. El peso del pecado, el abandono del Padre, el tormento del alma, todo lo absorbía en su interior. Jesús no solo sufrió físicamente, fue quebrantado en espíritu. Molido fue por nuestros pecados. Isaías 53:5. Ese silencio profundo entre él y el Padre fue parte del precio que pagó por nosotros. 6. Reflexión profunda. ¿Qué haces con tus horas oscuras? Todos enfrentamos momentos de oscuridad. Pruebas, pérdidas, enfermedades, dudas, traiciones, días en los que el sol parece haberse apagado. Pero el Viernes Santo nos enseña algo poderoso. Aunque el cielo esté en silencio, Dios está obrando. Aunque todo parezca perdido, su plan avanza. Jesús no evitó la oscuridad. La atravesó, y salió triunfante. Así también tú puedes vencer con él. 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por enfrentar la oscuridad por mí. Gracias por no huir, por no retroceder, por soportar el juicio que yo merecía. Cuando la oscuridad llegue a mi vida, ayúdame a recordar que tú ya la venciste. Que mi fe no se apague. Que mi esperanza se mantenga viva. Ilumina mis tinieblas con tu amor eterno. Amén. Capítulo 4. El precio de nuestra redención. Todo tiene un precio. Nada valioso se obtiene sin sacrificio. Pero hay precios que escapan a nuestro entendimiento. Hay pagos que no se hacen con dinero ni con esfuerzo humano, sino con sangre, dolor y entrega total. Ese fue el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:8-19. 1. El significado de redención. La palabra redención significa rescatar a alguien pagando un precio, liberar a un esclavo pagando su libertad, saldar una deuda que otro no puede pagar. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús, pagó lo que nosotros jamás podríamos haber pagado. Éramos esclavos del pecado, encadenados por la culpa, atrapados por la muerte espiritual. Pero Él vino, se puso en nuestro lugar, y entregó su vida como precio por la nuestra. 2. La moneda de la cruz, la sangre. No se trató de palabras bonitas ni de buenas intenciones. El rescate se hizo con sangre. Con cada latigazo, con cada espina en su frente, con cada golpe, el precio se fue cubriendo. Jesús no murió rápidamente, murió lentamente, exhalando vida con cada sufrimiento, porque cada gota tenía valor eterno. Cada herida era una factura saldada. Cada lágrima una deuda cancelada. Cada suspiro una prueba de amor. 3. El valor que Dios te dio. Muchos luchan con su valor personal. Se sienten desechables, insignificantes, olvidados.
Pero el precio que Dios pagó por ti te muestra cuánto vales. Vales la sangre de su Hijo. El cielo dio lo mejor para ganarte. El amor más puro se expresó en la entrega más dolorosa. El mensaje es claro, Dios te consideró digno de redención. 4. No fue gratis, pero es un regalo. Para nosotros, la salvación es gratuita. No puedes comprarla ni merecerla. Pero no fue gratis para Dios. Costó la cruz, costó el abandono, costó el sufrimiento. Y ahora, ese regalo espera ser recibido con gratitud, con humildad y con fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8, 5. El peso de un amor incomprensible. ¿Quién daría su vida por un enemigo? ¿Quién entregaría a su hijo por un mundo que lo rechaza? Solo un amor más alto que la lógica, más profundo que el dolor, más fuerte que la muerte. Ese es el amor de Dios. El precio fue alto, pero el propósito era eterno, reconciliarnos con Él, limpiarnos, adoptarnos, y darnos vida abundante. 6. Reflexión profunda, vives como redimido. La redención no es solo algo que creemos, es algo que vivimos. Si has sido comprado por Jesús, entonces tu vida ya no te pertenece. Ya no puedes seguir viviendo como esclavo del pecado. Ya no puedes caminar como quien no ha sido amado. Eres redimido. Eres libre, eres perdonado, eres nuevo, pero, lo estás viviendo. 7. Una oración para hoy. Amado Jesús, gracias por pagar el precio de mi redención. Gracias por no retroceder cuando el dolor fue insoportable. Gracias por considerar que mi vida valía tu sangre. Hoy me rindo a ti, no quiero vivir como esclavo de nada ni nadie. Hazme caminar cada día como alguien verdaderamente libre. Recibo tu redención con todo mi corazón. Amén. Capítulo 5. El terremoto del cielo y de la tierra. Cuando Jesús entregó su espíritu, el mundo no permaneció indiferente. Algo sucedió que fue más que simbólico, más que físico. La tierra tembló, el suelo se estremeció, las rocas se partieron, el universo entero reaccionó ante el sacrificio del Hijo de Dios. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Ese terremoto no fue solamente una manifestación natural, fue una señal sobrenatural de que el cielo y la tierra estaban siendo conmovidos por el acto más grande de amor de todos los tiempos. 1. El temblor que lo cambió todo. El terremoto que sacudió Jerusalén en ese momento no fue uno cualquiera. No fue uno más de los muchos temblores que han marcado la historia geológica del mundo. Este fue un temblor espiritual, una sacudida profética que anunciaba que el viejo orden estaba siendo derribado, y uno nuevo estaba naciendo. Cristo no solo venció al pecado en lo invisible, hizo temblar los fundamentos mismos de la creación. 2. Las rocas se partieron, la dureza se quebranta. Mateo menciona que las rocas se partieron. Es impresionante notar este detalle. Las piedras más sólidas no resistieron el poder del grito de Jesús. Aquello que parecía inamovible, eterno, firme, se desmoronó. Este simbolismo apunta también a los corazones humanos. Corazones endurecidos por el pecado, la religión, el orgullo, la indiferencia. Pero cuando el Salvador muere, hasta lo más duro puede ser quebrado por el amor divino. Y les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ezequiel 36:26. 3. La tierra respondió al cielo. La tierra, esa misma que fue maldecida por el pecado en el Edén, respondió ahora con un estremecimiento sagrado. Fue como si gritara: aquí está, este es el momento que esperábamos desde Génesis 3. Los cimientos de la creación reconocieron al Creador muriendo por su creación. El cielo lloraba en silencio. La tierra clamaba en temblor. El infierno se estremecía en terror. 4. La cruz sacudió los reinos del mal. Ese terremoto también fue una declaración de guerra a las potestades demoníacas. En la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. El infierno se sacudió porque su derrota había sido sellada. La cruz no fue el final, fue el estallido de una victoria irreversible. 5. El inicio de una nueva era. El terremoto marcó el final de una era y el inicio de otra. El antiguo pacto había sido cumplido, y el nuevo pacto comenzaba a respirar vida. La religión cede paso a la relación. La ley cede ante la gracia. La sombra se retira porque la luz verdadera ya ha venido. Todo cambió, todo tembló, y todo comenzó a ser restaurado.
6. Reflexión profunda. Hay cosas que deben temblar en tu vida. A veces Dios permite que ciertas cosas en nuestra vida tiemblen. Relaciones, estructuras internas, creencias falsas, seguridades que no están en Él. ¿Por qué? Porque quiere construir sobre una base firme. Él no destruye para dañar, sino para sanar. El temblor puede doler, pero es necesario. Dios permite que tiemble lo terrenal para establecer lo eterno. 7. Una oración para hoy. Dios poderoso, tu poder hizo temblar la tierra cuando tu Hijo murió por nosotros. Hoy te pido que si hay cosas en mí que deben caer, que tiemblen. Si hay dureza en mi corazón, que se parta. Si hay estructuras falsas, que se derriben. Establece en mí tu reino inconmovible. Hazme parte del nuevo orden que nace desde la cruz. Amén. Capítulo 6. Tumbas abiertas, muerte vencida. Uno de los hechos más extraordinarios registrados en el momento de la muerte de Jesús es este: las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Es una escena que, muchas veces, pasa desapercibida, pero que encierra un misterio glorioso. La muerte estaba siendo vencida incluso antes de la resurrección del tercer día. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. 1. Una señal clara: la muerte ya no reina. Este acontecimiento no fue una metáfora, ni un símbolo. Fue real. Hombres y mujeres santos, aquellos que habían vivido esperando la promesa, fueron despertados. Las tumbas no resistieron el poder que fluía de la cruz. El grito de Jesús no solo rompió el velo y partió las rocas, también sacudió las llaves de la muerte. Las cadenas de la tumba comenzaron a romperse, anunciando que la muerte dejaría de ser el final. 2. El eco del tercer día antes de que amaneciera. Aunque esos cuerpos salieron después de la resurrección de Jesús, el momento en que los sepulcros se abrieron fue en el instante de su muerte. El impacto fue tan grande que la tierra misma no pudo retener a los que descansaban con fe. Fue como si la victoria futura ya comenzara a manifestarse. La cruz no solo miraba hacia atrás, a nuestra culpa, sino hacia adelante, a nuestra resurrección. 3. Testigos de una nueva vida. Imagina por un momento a esas personas entrando en la ciudad santa. Gente que había sido enterrada, que fue llorada y despedida, ahora caminando por Jerusalén. No eran fantasmas, no eran apariciones. Eran cuerpos restaurados, glorificados, testigos vivos del poder del Mesías. Su sola presencia decía: Él venció. 4. La promesa cumplida en ellos, extendida a nosotros. Jesús había dicho: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Con estas resurrecciones Jesús confirmaba que su palabra no era poesía, sino realidad eterna. Y si lo cumplió en ellos, también lo cumplirá en nosotros. Nadie que haya muerto en Cristo permanecerá eternamente en la tumba. Él es el Señor de la vida. 5. Las tumbas del alma también pueden abrirse. Este relato también nos habla de otro tipo de tumbas. Las tumbas del alma, las tumbas del corazón herido, las tumbas del pecado y la depresión, las tumbas del silencio interior, del dolor acumulado, de los sueños sepultados. Cuando Jesús muere en la cruz, el poder de Dios comienza a abrir también esas tumbas. Y lo que parecía enterrado puede volver a vivir. 6. Reflexión profunda: ¿qué parte de ti necesita resucitar? Hay algo en ti que diste por muerto. Un propósito, una promesa, tu pasión espiritual. Recuerda que en Jesús no hay finales, hay transformaciones. Si Él venció a la muerte, también puede vencer cualquier muerte que intente dominarte. 7. Una oración para hoy. Señor de la vida, gracias por mostrarme que ni siquiera la tumba puede resistir tu poder. Gracias porque tu muerte comenzó a despertar la vida. Si hay algo en mí que está muerto, despiértalo. Si hay algo que fue enterrado, llámalo por su nombre. Haz que camine en novedad de vida como esos santos que resucitaron. Hazme testigo de la victoria que empieza en tu cruz. Amén. Capítulo 7. El velo rasgado, acceso al lugar santísimo. Uno de los momentos más impactantes ocurridos en el instante en que Jesús entregó su espíritu fue esto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27 en 51. No fue una rasgadura simbólica ni accidental. Fue una acción divina, ejecutada por el mismo Dios.
Ese velo, grueso, alto, impenetrable, que separaba al pueblo de su presencia fue desgarrado desde lo alto, señalando que el camino hacia Dios había sido abierto por la sangre del Cordero. ¿Qué era el velo? ¿Qué significaba? El velo estaba ubicado en el templo, separando el lugar santo del lugar santísimo, donde moraba la gloria de Dios. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, Hebreos 9, 7. Entrar sin permiso era morir. El velo era el recordatorio constante de que el pecado del hombre lo separaba de Dios. Pero cuando Jesús muere, ese muro se rasga. Ya no hay separación, ya no hay barrera. El acceso al Padre ha sido abierto de una vez y para siempre. 2. Rasgado de arriba a abajo. La dirección del rasgado es significativa, de arriba hacia abajo. Eso indica que no fue obra humana. Ningún sacerdote pudo haber hecho eso. Dios mismo lo hizo. Él abrió el camino. Él invitó, Él llamó. Fue un acto de amor, de redención, de reconciliación. 3. El fin de la religión, el inicio de la comunión. El templo representaba un sistema de adoración basado en leyes, sacrificios, rituales. Pero Jesús vino a cumplir la ley y dar inicio a una nueva era, la era de la gracia. El velo rasgado declara, ya no necesitas intermediarios humanos, ya no tienes que temer entrar a la presencia. El acceso es directo, libre, personal. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19, 7,4 El lugar santísimo ahora está en ti. Ya no es un lugar geográfico. Ya no está en un templo físico. Ahora, tú eres templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios habita dentro de ti. Eso es glorioso. La distancia entre cielo y tierra fue cancelada en la cruz. 5. Estás aprovechando ese acceso. Dios abrió el camino, pero muchos siguen viviendo como si el velo estuviera intacto. Se acercan con miedo, oran con culpa, viven con la sensación de estar lejos. Pero ya no hay velo. Cristo lo rasgó. Ahora puedes entrar con confianza, con adoración, con libertad. 6. Reflexión profunda. Hay velos en tu corazón. A veces nosotros mismos levantamos nuevos velos. El velo del orgullo, el velo del pecado no confesado, el velo del legalismo, el velo del rechazo propio. Jesús ya rasgó el velo eterno. No dejes que otros vuelvan a coser lo que Dios ya abrió. Vive en libertad, vive en acceso total. 7. Una oración para hoy. Padre Santo, gracias porque a través de la muerte de tu Hijo abriste el camino hacia tu presencia. Gracias porque ya no tengo que acercarme con miedo, sino con confianza. Hoy dejo atrás todo velo que me impida verte. Rasga mi corazón si es necesario, pero no permitas que viva como si estuviera lejos de ti. Gracias por traerme tan cerca. Amén. Capítulo 8. El grito final, consumado es. En medio del dolor más desgarrador, cuando el cuerpo de Jesús ya estaba al borde del colapso total, una palabra retumbó en el aire, poderosa, firme, triunfal. Consumado es. Juan 19, 30. No fue un susurro de derrota. No fue una rendición. Fue un grito de victoria, una declaración eterna que aún resuena en los cielos, en la tierra y en el infierno. Con ese grito todo cambió. ¿Qué significa consumado es? La palabra griega usada es tetelestai y era comúnmente utilizada en diferentes contextos. Por los soldados cuando ganaban una guerra. Por los artistas cuando una obra estaba completa. Por los comerciantes cuando una deuda era pagada en su totalidad. Por los sacerdotes cuando el sacrificio era aceptado. Jesús, al decir consumado es, estaba diciendo: la batalla ha sido ganada. La obra está perfecta. La deuda ha sido saldada. El sacrificio ha sido aceptado. 2. Una misión terminada hasta el último detalle. Jesús no dejó nada pendiente. No quedó un solo pecado sin perdón, ni una promesa sin cumplir, ni una profecía sin completar. Todo lo que se necesitaba para reconciliar al hombre con Dios fue hecho. No hay nada más que agregar. No hay nada más que pagar. 3. El enemigo fue desarmado. Con ese grito, el infierno se estremeció. Satanás pensó que estaba venciendo, pero no entendía que esa cruz era su propia sentencia. Jesús desarmó las potestades, canceló el acta de decretos contra nosotros y exhibió públicamente la victoria. El aguijón de la muerte fue quitado, la ley fue satisfecha y la gracia fue liberada. 4. Una herencia garantizada.
Cuando Jesús gritó, consumado es, firmó con su sangre nuestra salvación eterna. No fue un pago parcial, fue total. Nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que Él selló en ese instante. La cruz no fue el intento de Dios, fue su plan perfecto. 5. Vives como si estuviera consumado o como si aún dependiera de ti. Muchos creyentes siguen viviendo bajo culpa tratando de ganarse el favor de Dios, como si la obra de Cristo no fuera suficiente. Pero la cruz grita lo contrario. Ya está hecho. Deja de cargar lo que yo ya cargué. Deja de pagar lo que ya pagué. Deja de luchar donde yo ya vencí. 6. Reflexión profunda que necesitas soltar ante el grito de Jesús. Quizás estás cargando con culpa, con condenación, con dudas. Quizás estás tratando de ganarte el amor de Dios. Hoy Jesús te recuerda, consumado es, ya no debes nada, solo recibe, solo cree, solo camina en lo que Él ya logró por ti. 7. Una oración para hoy. Jesús victorioso, gracias por tu grito final que selló mi eternidad. Gracias por tu obra completa y perfecta. Perdóname cuando intento cargar lo que tú ya llevaste. Hoy descanso en tu consumado es. Recuérdame cada día que ya no tengo que vivir en esclavitud porque tú lo pagaste todo. Gracias por tu victoria en la cruz. Gracias por liberarme. Amén. Capítulo 9. La confesión del centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mientras muchos gritaban, se burlaban y se alejaban de la cruz sin entender lo que ocurría, un hombre inesperado fue tocado por la gloria del sacrificio. Un soldado romano, acostumbrado a ver muertes, torturas y agonías, se convirtió en uno de los primeros en reconocer la identidad divina de Jesús en medio del dolor. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. 1. El testigo menos esperado. Este centurión no era discípulo, ni profeta, ni fariseo. Era un soldado extranjero, pagano, endurecido por la guerra, asignado para ejecutar crucifixiones. Y sin embargo, fue él quien vio lo que los religiosos no vieron y confesó lo que muchos no se atrevieron a decir. Esto nos revela una verdad profunda. No importa quién seas ni lo lejos que estés, la cruz puede tocar tu corazón. 2. El terremoto le habló, pero fue la entrega de Jesús lo que lo convenció. Los fenómenos sobrenaturales, la oscuridad, el temblor, las tumbas abiertas causaron temor. Pero lo que más impactó al centurión fue la manera en que Jesús murió. No gritó maldiciones, no rogó por su vida, no escupió odio, entregó su espíritu con autoridad y gracia. Eso fue lo que tocó su alma. 3. La cruz predicó más fuerte que 1000 sermones. El centurión escuchó una predicación sin palabras. Vio al amor crucificado y entendió. Este no es un hombre común. Este no es un simple reo. Este es el Hijo de Dios. Y así, la cruz logró en segundos lo que la religión no logró en años. 4. El testimonio de uno que lo mató. El centurión representa también al mundo. Le dimos muerte al Salvador, pero incluso desde el lugar de nuestra culpa podemos llegar a la fe. Él estuvo allí para herir, pero se convirtió en testigo. Estuvo allí para obedecer órdenes, pero terminó postrado ante la verdad. Eso es gracia, eso es redención. 5. Hoy también hay centuriones mirando la cruz. Quizás tú te sientes como él, duro por dentro, alejado de lo espiritual, atado a un sistema impersonal, testigo de dolor y muerte. Pero Jesús puede tocarte incluso en medio de ese escenario. La cruz sigue predicando, el grito de Jesús sigue resonando. Y todavía hay corazones que se rinden ante esa verdad. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. 6. Reflexión profunda, ya lo confesaste tú también. No se trata solo de saber que Jesús existió, ni de admirar su bondad. Se trata de confesar con el corazón que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de todo. Y esa confesión no debe ser solo de palabra, sino de vida. 7. Una oración para hoy. Jesús, Hijo del Dios vivo. Así como el centurión abrió los ojos al pie de tu cruz, abre hoy los míos. Que no pase un día más sin reconocer quién eres. Toca mi dureza, rompe mi orgullo, hazme confesar con fe y convicción que tú eres el Hijo de Dios. Gracias por morir por mí, aun cuando yo no lo entendía. Hoy creo, hoy me rindo, hoy te sigo. Amén. Capítulo 10. Las mujeres fieles, testigos silenciosos del sacrificio. En medio de un ambiente hostil, de abandono y traición, ellas no huyeron.
Mientras muchos discípulos se dispersaban por miedo, unas pocas mujeres permanecieron cerca de la cruz. No les importó el peligro ni la humillación. No temieron ser identificadas con el crucificado. Ellas estuvieron allí, hasta el final. Cuando todos huyen, ellas se quedan. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55, 56. Mientras los hombres corrían, ellas permanecían. Mientras otros se escondían, ellas observaban, lloraban, adoraban en silencio. Fueron testigos del dolor, pero también serían testigos de la gloria. 2. Su fidelidad no fue olvidada por el cielo. Estas mujeres no buscaron fama ni posición. No estuvieron cerca por interés ni por poder. Sirvieron a Jesús en lo cotidiano, lo simple, lo invisible. Y por eso, Dios las honró con la historia eterna. Estuvieron al pie de la cruz. Estuvieron en el sepulcro. Y serían las primeras en ver al Cristo resucitado. El cielo recompensa la fidelidad silenciosa. 3. María, el dolor de una madre que sabía. Entre ellas estaba María, la madre de Jesús. La misma que recibió al ángel, que lo cuidó de niño, que lo vio predicar, que lo siguió. Ahora estaba frente a su hijo crucificado. Su alma se estaba cumpliendo en esa profecía. Y una espada traspasará tu alma, Lucas 2, 35. María nos enseña que seguir a Dios no siempre es fácil, pero siempre es glorioso. 4. María Magdalena, del quebranto a la fidelidad. Otra mujer destacada fue María Magdalena, de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Ella no olvidó lo que Cristo hizo por ella. Y su gratitud la mantuvo cerca, incluso en el dolor. Fue esta mujer quien iría temprano al sepulcro al tercer día, y recibiría el honor de ser la primera en anunciar que él había resucitado. 5. Ellas representan a todos los que aman sin buscar reconocimiento. Las mujeres al pie de la cruz representan a todos aquellos que sirven en lo secreto, adoran en medio del quebranto. No necesitan título, púlpito ni micrófono para demostrar su fe. Permanecen cuando otros se van. Y Dios no olvida eso. 6. Reflexión profunda. Permanezco cuando todo parece perderse. Muchos aman a Jesús en los momentos de milagros, de multiplicación, de gloria. Pero lo amas también en la cruz, en la oscuridad, en el silencio del sábado. Las mujeres fieles nos desafían a una fe que no depende del escenario, sino del amor profundo. 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por el ejemplo de aquellas mujeres que permanecieron fieles hasta el fin. Dame un corazón como el suyo, humilde, perseverante, leal, silencioso, pero encendido de amor. Que yo no huya del dolor, que no me aleje cuando todo parezca perdido. Hazme fiel en los momentos de cruz, y también testigo en los días de resurrección. Amén. Capítulo 11. El silencio del sepulcro, el día en que todo pareció perdido. Jesús ha muerto. Su cuerpo yace envuelto en lino, en una tumba prestada. No hay cánticos, no hay milagros, no hay palabras, solo silencio. El cielo parece callar, la tierra parece vencida, y los corazones de sus seguidores están destrozados, confundidos y rotos. Es sábado, el sepulcro está sellado, y todo parece perdido. El día entre la cruz y la resurrección. El sábado fue el día que no se predica mucho. No hay acción, no hay movimiento. Pero es el día donde la fe es puesta a prueba, donde no hay señales, donde solo queda confiar en lo que Dios prometió. Ese día simboliza los procesos del alma, donde creemos pero no vemos, donde oramos pero no escuchamos respuesta. Es el día del aparente abandono. 2. Jesús realmente murió. No era un sueño. No fue un truco. Jesús murió en cuerpo, alma y espíritu. Su humanidad fue llevada hasta el final. Y eso nos muestra que Él no solo vino a morir por nosotros, sino a identificarse con cada parte del dolor humano. Él fue sepultado para que tú y yo sepamos que aún nuestros momentos de más profundo encierro, Él los entiende. 3. Un sepulcro custodiado pero no eterno. Los fariseos recordaron que Jesús había dicho que resucitaría. Por eso, sellaron la tumba, pusieron guardias y custodiaron el lugar. Pero no sabían que estaban protegiendo el escenario del milagro más grande. Lo que intentaron sellar, Dios lo usaría para abrir el camino eterno. 4. El silencio de Dios no es ausencia. Dios estaba callado ese día. No hubo fuego del cielo.
No hubo truenos, no hubo señales, pero en ese silencio, el plan más poderoso del universo estaba en marcha. Cuando Dios calla, no significa que ha dejado de obrar. A veces, el silencio es el telón antes del acto glorioso. 5. La fe verdadera se revela en el día del sepulcro. Los discípulos estaban dispersos, tristes. Las mujeres esperaban con aromas para ungir un cuerpo muerto. Todo parecía finalizado, pero la fe no siempre se ve gloriosa. A veces, la fe es llorar mientras esperas. A veces, la fe es preparar el perfume aunque no sepas si la piedra será removida. 6. Reflexión profunda. ¿Qué haces en tus días de sepulcro? Todos tenemos días donde las promesas parecen muertas, las oraciones no reciben respuesta, la esperanza se enfría, pero en esos días Dios está preparando algo invisible. Tu domingo de resurrección está más cerca de lo que crees. 7. Una oración para hoy. Padre eterno, en mis días de silencio, cuando no te escucho, cuando todo parece oscuro, recuérdame que tú aún estás obrando. Fortalece mi fe para esperar. Que no me rinda en la noche del sepulcro, sabiendo que la mañana de resurrección vendrá. Gracias porque incluso en el silencio tu fidelidad no falla. Amén. Capítulo 12. El amanecer del tercer día, cuando la piedra fue removida. El sol estaba comenzando a despuntar en el horizonte. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados. Pero en el corazón de la ciudad, donde la esperanza parecía muerta, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. La tumba que había estado sellada por 3 días iba a ser abierta. Y con esa piedra removida, el destino de todo el mundo cambió para siempre. 1. La mañana de resurrección. El primer día de la semana comenzó con una quietud tensa. Las mujeres se dirigían al sepulcro, sus corazones cargados de tristeza, sus manos llevando especias y ungüentos. No esperaban encontrar a un Cristo vivo, sino a un Cristo muerto. Pero al llegar, el sepulcro estaba vacío. La piedra había sido removida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5. La pregunta fue como un rayo de luz que penetró sus corazones turbados. La muerte no tenía la última palabra. 2. La incredulidad de los discípulos. Aunque las mujeres vieron al ángel y escucharon el mensaje, los discípulos no podían creerlo. El dolor de la cruz y la tristeza de los días anteriores aún nublaban su entendimiento. Pedro y Juan, al oír la noticia, corrieron al sepulcro. Y lo que encontraron fue algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sudario doblado con cuidado y la tumba vacía. Nada indicaba que Jesús hubiese sido robado. Todo hablaba de una resurrección gloriosa. 3. El poder de la resurrección, victoria sobre la muerte. La resurrección no es solo un milagro asombroso, es el triunfo definitivo sobre la muerte. La muerte no pudo retener a Jesús. La tumba no pudo contener su poder. La vida eterna fue liberada. El apóstol Pablo escribiría más tarde: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 17. Pero Cristo resucitó, y eso lo cambia todo. 4. El testimonio de las mujeres, las primeras en ver al Señor resucitado. No fue un fariseo ni un sacerdote quien vio a Jesús primero. Fueron las mujeres las que habían permanecido fieles, las que ahora eran las primeras testigos de la resurrección. María Magdalena fue la primera a quien Jesús se le apareció. Ella, que había sido liberada de 7 demonios, fue ahora la portadora de la noticia más grande de la historia. He visto al Señor. Juan 20, 18. 5. El mensaje de la resurrección, esperanza para todos. La resurrección de Jesús es la promesa de que todo lo que está muerto puede ser revivido. Los sueños rotos, las esperanzas perdidas, los corazones destrozados, todo puede ser restaurado. Porque si Jesús resucitó, entonces todo lo que Él prometió se cumplirá. 6. Reflexión profunda, donde necesitas ver resurrección en tu vida. Hoy, quizás, hay áreas de tu vida que parecen sepulcros sellados. Sueños que se han desvanecido. Relaciones rotas, esperanzas muertas, pero la resurrección te dice que en Cristo todo es posible. Él está en el negocio de resucitar lo que parecía muerto. No hay nada perdido que no pueda ser restaurado. 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por tu victoria sobre la muerte. Gracias porque, por tu resurrección, yo también tengo esperanza. Hoy traigo mis áreas muertas ante ti, mi dolor, mis fracasos, mis sueños rotos. Te pido que me dé vida donde hay muerte. Que la resurrección de Jesús sea una realidad en mi vida hoy.
Amén. Capítulo 13. El encuentro en el camino a Emaús, la revelación de la esperanza perdida. Y aconteció que, mientras iban hablando y discutiendo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Lucas 24, 15, 16. El domingo de resurrección avanzaba, pero no todos sabían aún que la esperanza había vuelto. Mientras los discípulos celebraban y los testigos de la resurrección proclamaban la noticia, dos hombres, cargados de tristeza y desilusión, caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Ellos no sabían que el Señor resucitado caminaba con ellos mientras su esperanza parecía haberse desvanecido. 1. La tristeza que nubla la visión. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24, 21. Para los dos discípulos, el viernes había sido el final de un sueño. Habían puesto sus esperanzas en Jesús, en su mensaje de liberación, en la promesa de un reino eterno. Pero todo eso se desvaneció cuando vieron al Maestro crucificado, muerto y sepultado. Habían perdido su esperanza, se sentían derrotados y aunque la noticia de la resurrección ya se había esparcido, sus corazones seguían cerrados. La desilusión los cegaba a la realidad de la resurrección. 2. La revelación en medio del camino. Jesús, sin que ellos lo reconocieran, comenzó a caminar con ellos. Él no los reprendió por su tristeza, ni les dijo, ¿por qué no creen? En cambio, los escuchó pacientemente y luego les abrió las Escrituras, explicándoles cómo todo lo que había sucedido era parte del plan divino. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Jesús les mostró que todo lo que habían vivido y lo que había sucedido en su muerte y resurrección era la culminación de lo que ya había sido prometido en las Escrituras. 3. El corazón ardiente, el despertar de la esperanza. Aunque sus ojos aún estaban velados, algo dentro de ellos comenzó a arder. El mensaje de Jesús estaba avivando sus corazones, encendiendo la chispa de la esperanza perdida. Era como si las piezas del rompecabezas de la fe finalmente comenzaran a encajar. Y aunque ellos no sabían aún que era Jesús, su corazón fue testigo de que algo sobrenatural estaba sucediendo. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Lucas 24, 32. 4. El reconocimiento en la mesa. Finalmente, cuando llegaron a Emaús, los dos discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento, sus ojos se abrieron y finalmente le reconocieron. Jesús desapareció de su vista, pero ahora ya no tenían duda, el Señor resucitado estaba con ellos. 5. La transformación, de la desesperanza a la proclamación. Al darse cuenta de que Jesús había resucitado, su tristeza se transformó en gozo. De ser dos hombres derrotados, se convirtieron en los primeros en proclamar la resurrección de Jesús. Y se levantaron en la misma hora, y volvieron a Jerusalén. Lucas 24, 33. La vida de estos discípulos fue cambiada para siempre. Ya no caminaban en desesperanza, sino con una nueva luz, una luz que los impulsó a compartir la noticia con otros. 6. Reflexión profunda, ¿dónde estás en tu camino a Emaús? Como los discípulos, todos pasamos por momentos de desilusión. A veces, nuestras esperanzas se desvanecen y el dolor de la cruz parece ganar. Pero, al igual que Jesús caminó con ellos en su desilusión, Él camina con nosotros en nuestros momentos de crisis. ¿Estás dispuesto a escucharle cuando Él te hable, aunque no lo reconozcas? ¿Estás abierto a que tu esperanza sea restaurada, aunque no veas la respuesta inmediatamente? 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias porque, incluso en mis momentos de desesperanza, tú caminas a mi lado. Abre mis ojos para verte en el camino de la vida. Despierta mi corazón y avívame con tu presencia. Que no permita que mis dudas cieguen mi fe, sino que, como los discípulos, pueda reconocer tu voz y tu obra en cada paso. Amén. Capítulo 14. El gran mandato, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18, 20.
Estas palabras fueron las últimas que Jesús pronunció en la tierra antes de ascender al cielo. No eran solo una recomendación, era un mandato para todos los que seguirían a Jesús, ir y hacer discípulos de todas las naciones. 1. La autoridad de Jesús, la base de nuestra misión. El primer aspecto fundamental de este mandato es que Jesús establece que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. Esto significa que no hay lugar en el universo, ni en la tierra ni en el cielo, donde Jesús no tenga poder. Cuando Jesús da este mandato, lo hace con el respaldo de toda la autoridad divina. Él no nos manda a hacer algo sin antes afirmar que tiene poder sobre todo para asegurarse de que cumplamos esta misión. 2. ¿Qué significa hacer discípulos? Hacer discípulos no es solo predicar un mensaje o bautizar a personas. Es un proceso profundo de transformación en el que cada persona llega a ser un seguidor genuino de Cristo. Un discípulo es alguien que ama a Jesús con todo su ser, aprende de él, imita su vida y enseñanzas, y finalmente transmite lo aprendido a otros. La misión no es solo compartir información, sino hacer discípulos que sigan y enseñen a otros a hacer lo mismo. 3. A todas las naciones, un llamado global. El mandato de Jesús es universal y global, a todas las naciones. No hay fronteras geográficas, culturales o sociales que impidan que este mensaje de salvación llegue a todos. Esto incluye las naciones lejanas, las culturas desconocidas, las ciudades y los pueblos cercanos. El mensaje de Jesús no es solo para unos pocos, sino para todos, sin distinción. 4. La misión es integral, bautismo y enseñanza. Jesús nos da dos aspectos clave en esta misión: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el símbolo de la identificación con Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. El proceso de ser discípulo implica vivir según los mandamientos de Jesús, no solo escucharlos. La misión no es solo iniciar a las personas en Cristo, sino discipularlas, enseñarles y acompañarlas en su caminar con Él. 5. La promesa de su presencia. Al final del mandato, Jesús no deja a sus discípulos solos. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este es el consuelo más grande que podemos recibir: Dios no nos envía sin equipamiento. Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo que nos guía, fortalece y capacita para cumplir la misión. No importa cuán grande sea la tarea, Él estará con nosotros en cada paso. 6. Reflexión profunda: ¿cómo estamos cumpliendo el mandato de Jesús? Cada uno de nosotros ha sido llamado a hacer discípulos. Tal vez a nivel personal, en nuestra familia o en nuestro vecindario. O tal vez a nivel global, a través de misiones y evangelismo. Estamos cumpliendo este mandato. Estamos siendo testigos de Jesús en cada lugar donde estamos. Es fácil caer en la rutina y olvidarnos de que cada día es una oportunidad para compartir el amor y la verdad de Cristo con los demás. Ser discípulos es un proceso continuo, no un evento puntual. 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por el mandato que nos has dado. Gracias porque nos has llamado a ser parte de tu misión en este mundo. Dame valentía para compartir tu evangelio con aquellos que me rodean y sabiduría para discipular a otros en tu verdad. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe y fortalezca para ser un testigo fiel de tu amor. Amén. Capítulo 15. La ascensión, el regreso al Padre y la promesa del Espíritu Santo. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24, 50, 52. La resurrección no fue el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Jesús, después de haber vencido a la muerte, se presentó vivo por 40 días a sus discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero llegó el momento de partir, no para abandonarlos, sino para dar lugar a algo aún más grande: la venida del Espíritu Santo. 1. Jesús bendice antes de ascender. En el Monte de los Olivos, Jesús reunió a sus discípulos por última vez en la tierra. Allí, con palabras de bendición y autoridad, elevó sus manos y los bendijo. La última imagen que ellos tuvieron fue a Jesús bendiciéndolos como el sumo sacerdote eterno que intercede por su pueblo. No partió con tristeza, ni con despedidas dramáticas, sino con gloria y bendición. 2. La ascensión, regreso en gloria al Padre.
Mientras los discípulos lo miraban, Jesús fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista. Este momento confirma su divinidad y su regreso al trono celestial. Él había descendido como siervo, pero ahora ascendía como rey victorioso. Volvía al Padre, habiendo cumplido su misión, y desde allí reinaría con poder y gloria para siempre. 3. El asombro y la promesa de los ángeles. Mientras los discípulos aún miraban al cielo, 2 ángeles se les aparecieron diciendo: ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá otra vez. Hechos 1:11. La ascensión no fue un adiós definitivo, sino la garantía de un regreso glorioso. Jesús volverá, no como un cordero sufriente, sino como Rey de reyes y Señor de señores. 4. El mandato de esperar la promesa. Antes de ascender, Jesús les dio una instrucción clara: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Lucas 24:49. Él les prometió el Espíritu Santo, el Consolador, quien vendría a darles poder, dirección y valentía para cumplir la misión. No debían moverse sin él. La obra de Dios solo puede hacerse con el poder de Dios. 5. El gozo después de la despedida. Curiosamente, después de ver a Jesús ascender, los discípulos no quedaron tristes. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús vivía, que reinaba, y que no los había dejado huérfanos. La fe y la esperanza ardían ahora más fuerte que nunca en sus corazones. Sabían que lo que venía sería aún más poderoso. 6. Reflexión profunda. Vivimos con esa esperanza activa. Hoy, nosotros también somos parte de esta historia. Vivimos entre 2 momentos: la ascensión de Jesús y su regreso glorioso. Y mientras tanto, estamos llamados a vivir en poder, esperanza y fidelidad. Jesús reina desde los cielos y nos ha dado su Espíritu para que no vivamos en nuestras fuerzas. Estamos esperando su regreso con gozo, trabajando en su obra mientras tanto. 7. Una oración para hoy. Señor Jesús, gracias por tu victoria completa y por haber ascendido al cielo como Rey y Salvador. Gracias porque no me dejaste solo, sino que me diste tu Espíritu para guiarme y fortalecerme. Aviva en mí el fuego de tu presencia. Hazme vivir con la mirada en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra, cumpliendo tu misión. Amén.